Hola, reciban mis saludos en esta nueva entrega de este programa de entrevistas por YouTube. Y en esta ocasión estoy con Alonso Belaunde, que es poeta y académico. Él, tanto en su, digamos, vertiente creativa, como en su vertiente de investigación y de docencia, tiene una gran inclinación por las poéticas asiáticas y fundamentalmente del Japón y principalmente del haiku, ¿no? Es uno de los grandes estudiosos del haiku en el Perú, de los jóvenes estudiosos que tienen mucha proyección, ¿no? Y Alonso es graduado de la Pontificia Universidad Católica del Perú, es decir, mi propia casa de estudios, ¿no? Donde yo también enseño, y además de ello ha completado los cursos de maestría en el Colegio de México, que para quienes no saben es una de las instituciones a nivel latinoamericano más importantes para los estudios asiáticos y africanos. Y ya se encuentra, digamos, en proceso de redacción de su tesis. Entonces, Alonso, es un gusto tenerte acá. Es primera vez que conversamos, pero tenemos algunos amigos e intereses en común. Y yo quiero empezar, Alonso, esta conversación de una manera muy general, ¿ya? Poco a poco nos iremos adentrando más en tus investigaciones, pero si bien este es un espacio para la reflexión y para dar cuenta de la profundidad hasta cierto punto, ¿no?, de las investigaciones de mis invitados, también es un espacio de divulgación. Entonces, de manera muy pedagógica, así como tú tienes esta vocación docente, actualmente Alonso está enseñando en la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, una universidad jesuita en Lima, a la cual también le tengo mucho aprecio. Alonso, yo quisiera que nos contaras cómo es la historia de los procesos de recepción de la literatura japonesa y asiática en Latinoamérica. ¿Cómo empieza esta recepción? Bueno, antes que nada, muchísimas gracias, Pedro, por invitarme y por tus palabras que han sido muy generosas sobre mí. En realidad, este tema es bastante amplio y a nivel latinoamericano sí se ha estudiado bastante. Hay bastantes estudiosos que han tocado el tema, sobre todo enfocándose en el haiku, que es, digamos, lo más popular de la literatura japonesa hoy en día, de alguna manera, ¿no? Dentro de la poesía, o digamos dentro de la literatura que está vinculado a lo clásico, ¿no? Porque existe también una gran corriente de literatura vinculada a la cultura popular, literatura contemporánea o manga, que hoy en día es incluso más conocido, yo podría decir, y que, bueno, esos estudios están recién haciéndose, ¿no? Están cocinándose porque están en el mismo proceso de influencia. Sobre la literatura japonesa y su influencia en Latinoamérica en general, podríamos decir, en realidad esto sucedió a inicios del siglo XX, ¿no? En un momento en que Latinoamérica se hallaba, sobre todo durante un periodo modernista, ¿no? Donde se estaban procesando las corrientes literarias y artísticas de Europa, vanguardistas usualmente, y que se estaban mezclando con las propias poéticas y las propias propuestas de aquí. En este contexto, la literatura japonesa, que empieza a llegar de a pedacitos, muy, muy poco, empieza a tomarse como un referente más, ya sea como la forma, ¿no? Es decir, la forma poética del haiku, por ejemplo, o como referentes temáticos, usualmente, en diferentes sobre todo poetas, ¿no? El primer caso que tenemos es de José Juan Tablada, que se ha estudiado un montón su obra, incluso hay estudios japoneses sobre los haikus de Tablada y su influencia, etc. José Juan Tablada fue un poeta mexicano, él viajó a Japón a fines del siglo XIX, tuvo allí contacto también en Francia con algunos otros literatos que estaban muy interesados en el tema,
Y cuando volvió a México, se dice que incluso tenía una pequeña casa al estilo japonés, vestía kimono, tenía una serie de ukiyo-es, ¿no? Todo esto creo que no estoy de 100% seguro de esta historia, pero creo que hubo un problema durante la Revolución y a José Juan Tablada se le fuerza casi a salir del país o bueno, a esconderse, pero él publicó algunos libros que estaban, digamos, enamorados de Japón y de la cultura japonesa, y él practicó acá hay un debate, ¿no? Si es que lo que él hizo fue haiku o no fue haiku, pero él mismo llama a sus poemas poemas sintéticos, ¿no? Inspirados en el haiku japonés. Eh, Hoy en día hay partidarios de que lo que Tablada hizo era haiku, muy cercano al haiku japonés. Hay otros más bien que dicen que inauguró el haiku latinoamericano, que es distinto al haiku japonés. Y hay otros que simplemente señalan que no hizo poesía breve, ¿no? Y bueno, José Juan Tablada tuvo una pequeña escuela, tuvo una serie de admiradores que escribieron en los 20, sobre todo, inspirándose en este tipo de poesía breve, cercana de alguna manera al haiku japonés, y escribieron alrededor de los 20, 30. Aparte de José Juan Tablada, hay un referente en Ecuador, que es Jorge Carrera Andrade, perdón, que escribió un poemario llamado Microgramas, también inspirándose en el haiku japonés. Pero en este periodo, digamos, de inicios del siglo XX, hay muy poco. Y luego lo que sucede a continuación es una ruptura debido a los discursos contra los japoneses por la guerra, Segunda Guerra Mundial, y ahí se corta un poco la influencia. Claro, digamos que en la marginación que en los países que se alían un poco a lo que se llama los aliados, que incluso en algunos casos, como en el Perú, hubo hasta deportaciones de japoneses a los Estados Unidos, tengo entendido, debe haber cortado esta primera ola, digamos. Pero según tengo entendido, y tú me corregirás, en esta primera ola y también en las subsiguientes, en las inmediatamente posteriores, la recepción de la literatura japonesa viene mediatizada por traducciones inglesas y francesas, es decir, no hay un diálogo directo de traducción del japonés al castellano, lo que implica, a mi entender, al desconocer la lengua, una dificultad para penetrar, digamos, al alma del haiku, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí, muchísimas gracias. Y de hecho hay un libro muy interesante que acaba de salir, que se llama Los Desterrados, la comunidad japonesa en el Perú y la Segunda Guerra Mundial, de Luis Roca Torres. Ese libro narra un poco la historia documenta la historia de eso en Perú. Eso es muy interesante, salió el año pasado. Y sí, sobre las traducciones, la manera que tengo de entenderlo es que existen como dos grandes vías para el acercamiento a la literatura japonesa que hemos tenido. Yo lo pienso más sobre todo en el caso peruano, pero creo que podría aplicar el caso latinoamericano también. Una sería la vía indirecta, ¿no? Es decir, un acercamiento mediado, como tú comentas, y acá el problema es la lengua. La gran clave y el gran obstáculo de la literatura japonesa es la lengua japonesa. Nadie sabía realmente japonés en Latinoamérica o en Perú, solo los inmigrantes, pero de eso vamos a hablar un poco después, porque esa es otra vía, una tercera vía que no se exploraba. Y bueno, entonces tenían que echar mano de las pocas traducciones y de las pocas investigaciones que se habían hecho en francés y en inglés. La primera generación de japonólogos surge a fines del siglo XIX, sobre todo en Inglaterra, y se traducen obras clásicas. Allí en ese concepto de literatura, que por cierto los japoneses recién estaban adoptando un concepto de literatura, en ese entonces, en el periodo Meiji,
con base en lo que se discutía sobre la literatura en Europa, ¿no? Entonces también es un proceso así, pero los japonólogos, la primera generación, más bien se dedicó a introducir las obras más importantes, las obras clásicas, que no solo eran literatura, sino también mitología, podríamos decir, pero que en ese entonces eran parte de la religión oficial del Estado japonés, que era el shintoísmo. Entonces tradujeron el Kojiki, tradujeron el Nihon Shoki, libros de historia también, tradujeron primero el Manyoshu, bueno, parte del Manyoshu, tradujeron por ahí un poco de Basho, las cosas que, digamos, eran más importantes para los japoneses, y de ahí salen las primeras traducciones, que son, están en tratados y en actas de reuniones de estudios, ¿cómo decirlo?, de comunidades de investigación. Esto sucede en Inglaterra y en Francia. Entonces, los intelectuales latinoamericanos que sobre todo sabían francés. Un ratito, antes de dar ese siguiente paso, espérame un segundo, porque hay algo que me ha llamado mucho la atención de lo que has Sí. dicho, que no lo conozco. ¿A qué te refieres cuando dices que los japoneses, a partir de, digamos, su conocimiento del campo letrado europeo, empiezan a reflexionar sobre el concepto de literatura? Ah, bueno. Cómo aunque sea Ese brevemente, explícalo un poco, por es favor. otro tema, pero yo encantado. Lo Sí, que pasa es que la es que me ha noción. llamado mucho la atención, así que lo Los quiero japoneses, esto sí, sintetizar. por cierto, está bastante bien estudiado, sobre todo hoy en día. Los japoneses, digamos, no tenían un concepto de literatura tal como nosotros tenemos. La palabra que se usa hoy en día, que es bungaku, que bun es de letra y gaku de estudios, o el estudio de las letras, por así decirlo, refería, antes de este contacto con Occidente, en realidad al estudio de textos chinos, al estudio de los clásicos de la tradición confuciana. Es decir, en el estado Tokugawa, el estado anterior, o el marco político anterior a la revolución Meiji, que trae regreso a la figura del emperador y todo eso, en el estado Tokugawa, eh, no voy a decir la religión porque no es una religión, pero el sistema de pensamiento oficial era el confucianismo. Y el confucianismo tiene una serie de textos clásicos, ¿no? Chinos. La antigua casta samurái, que eran los burócratas de este estado, estudiaban digamos, estos textos y era su educación oficial. Eso era el bungaku, el estudio del bungaku de las letras, ¿no? Y aparte existían toda una serie de fenómenos literarios que ellos denominaban casi de manera específica, ¿no? O sea, es decir, ni siquiera, por el caso de la poesía, ni siquiera existía el concepto de poesía, no se hablaba de poesía en general como nosotros, sino se decía shi de la poesía escrita en otras lenguas, ¿no? En este caso la poesía china, o kanji. Pero cuando se referían a la propia tradición japonesa, uno decía waka, o decía haikai, o decía arenga, o decía senryu, ¿no? Es decir, se refería a los géneros específicos, no los englobaba. Lo mismo sucedía en la narrativa, ¿no? Habían diversos tipos de géneros narrativos y los japoneses han sido expertos en crear géneros de géneros de géneros a lo largo del periodo Tokugawa. Eh, pero no había un concepto general que aglutine, ¿no? Como decir narrativa. Y tampoco había una separación Sí, 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 sí. entre oralidad y escritura, entre la narrativa oral y lo escrito, o los cantos de transmisión oral y los escritos. Yo creo que en este periodo sí, en el periodo Tokugawa sí, porque es un periodo ya donde la imprenta es ubicua, ¿no? Es importantísimo el papel de la imprenta, y no solo esto, sino que en este momento Japón es el país, según tengo entendido, con el índice más alto de alfabetización digamos, literacidad del mundo. Claro. Es decir, estamos hablando de una sociedad que la lectura es uno de los divertimientos más importantes, ¿no? Al inicio de este periodo, digamos, fines del siglo XVII, inicio del siglo XVIII, en la antigua capital de Kioto y en la nueva ciudad de Edo, pero a lo largo
del siglo XVIII, inicio del siglo XIX, más bien este fenómeno empieza a suceder también en las periferias, ¿no? Y empiezan a llegar libros y empiezan a producirse libros desde las zonas rurales. Entonces, sí existía una tradición oral que tenía otras corrientes, por así decirlo, pero había una tradición escrita muy fuerte. Supongo que también había en algún momento interpenetraciones, ¿no? O Sí, sea, en algún momento las narraciones orales fueron llevadas a la escritura, que son algunos de los libros canónicos de los que has dado exacto, cuenta, ¿no? Ya, exacto. perfecto, ya te entendí el panorama bien. Ahora, este fue como un paréntesis. Ahora, volvamos al tema. Me decías que los escritores latinoamericanos de finales del siglo XIX y principios del siglo XX efectivamente no sabían hablar japonés y que mayormente por su cercanía a la cultura francesa, que en esa época era como más hegemónica en el imaginario de los intelectuales latinoamericanos, bueno, el mismo nombre latinoamericano posiblemente tenga que ver con esta relación, filiación que se asume con Francia, leían sobre todo la producción de los japonólogos franceses. Eso es lo que estabas comentando. Sí, el tema también, y acá es que, digamos, los que hicieron los estudios y las traducciones más importantes fueron los ingleses, más que los franceses. Los franceses tradujeron sobre todo algunos textos de poesía, pero fueron los ingleses quienes hicieron los estudios un poco más profundos y que tradujeron los textos clásicos grandes, ¿no? Entonces, ya ahí la está limitada. Y de hecho fueron los franceses quienes ensayan por primera vez poesía al estilo de haiku, influenciado por esto que estaban leyendo, ¿no? Hay un artículo muy bueno que es la apropiación del haiku en el inicios del siglo XX, fin del siglo XIX, de los franceses, ¿no? Creo que es Bertrand Agostini, el autor, lo voy a buscar, pero Ahora, yo supongo que por la característica cultural de esa época y literaria de esa época, has mencionado, por ejemplo, el modernismo, inmediatamente pienso en Rubén Darío, y supongo que tenía ese acercamiento un tono exotista, orientalista, digamos, ¿no? por supuesto, sí. De hecho, yo pienso que las tres grandes claves de esta vía indirecta, que es algo que sucedió en ese momento y que sigue sucediendo en el siglo XX, es la experimentación, la vanguardia y el exotismo, ¿no? Más o menos por esas coordenadas se guiaban los autores que estaban interesados en la literatura japonesa, es decir, no veían la literatura japonesa como un espacio de búsqueda espiritual o de profundización, si no lo veían como algo interesante, algo novedoso, algo con lo cual podían modificar su poética, algo con lo cual podían proponer algo nuevo, algo con lo cual incluso podían llamar la atención un poco en algunos casos. Entonces sí, estaba muy vinculado a todo este movimiento orientalista de fines del siglo XIX, inicio del siglo XX, ¿no? También en esto está involucrado lo chino, ¿cierto? Las chinerías y eso sí he estudiado sobre todo más en la narrativa, Y creo. los fumaderos de opio, Y también, que eran frecuentados por el joven Mariátegui y sus amigos, ¿eh? sí. Asiduamente, ¿eh? Parece que el propio Vallejo también pasó algunas noches por la calle Capón, ¿no? Y en ese sentido también se entiende que en esta vía indirecta, en el caso peruano, por ejemplo, hayan referentes a Japón muy superficiales, muy dispersos en autores como Eguren, por ejemplo, que tiene poemas en que habla de lo japonés Sí. de una O manera, Kendo o Damat, ¿no? Creo que Kendo Damat también. también Okendo Amat, en Papel Japón, en un Sí. momento. Esta es como para mí la vía indirecta, ¿no? Que se rige por estas claves y que también en el caso peruano empieza a tener un poquito más de profundidad debido al trabajo de algunos viajeros, cronistas. En nuestro caso, por ejemplo, tenemos a dos personas, a José Antonio Román y a Francisco Aloaiza. Francisco Aloaiza fue diputado en Yokohama, que era el puerto de donde se salían los barcos hacia el exterior, usualmente cerca de Tokio,
y que fue a Japón y aprendió un poco de la lengua japonesa y regresando publicó una serie de libros, ¿no? Hay uno que es a inicios del siglo XX, Proverbios japoneses, Perlas de Oriente, creo que se llama. Hay otro, o Simiente japonesa, por ahí tengo el dato exacto, pero se publica alrededor de 1911, 1912. Y luego incluso tiene un libro que se llama Manco Cápac fue japonés, que hace toda una teoría de cómo están conectadas estas culturas por una serie de cosas que él veía, ¿no? Este libro es una Bueno, joya, es nunca una, lo he visto. que es una intuición que a mí no me parece del todo desacertada. O sea, no estoy diciendo que Manco Cápac efectivamente fue japonesa, estoy diciendo que hay profundas resonancias espirituales entre Claro, algunas manifestaciones culturales andinas e incluso amazónicas y el extremo de Asia y el sudeste asiático. Pero eso hablamos al final, ¿ya? Eso lo dejamos para ya, el final. sí. Ahora, además de estos viajeros, de esta recepción literaria, Ujú. vamos a saltar a la tercera vía, ¿ya? Que anticipaste. Yo supongo que la amplia migración o relativamente amplia migración japonesa, principalmente a la costa peruana, pero incluso en la Amazonía, tiene que haber sido, tiene que haber influenciado culturalmente a las comunidades con las que se relacionaron. Ahora, es bien interesante, por ejemplo, yo he investigado un poco la obra de Watanabe, y Watanabe, por un lado, tiene la figura del padre que le gustaba, que había sido educado, digamos, tenía una educación artística en Okinawa, además de ello le gustaba la literatura de los samuráis y le gustaba el haiku, entonces tiene esta imagen de un japonés refinado, cultivado en las artes, cultivado en la poética, pero por otro lado Watanabe indica que los migrantes japoneses en Laredo, y creo que no solo en Laredo, tuvieron una adopción muy temprana por el trabajo en las haciendas de costumbres indígenas andinas. Incluso Watanabe habla de japoneses de Laredo que chachan la coca para trabajar, pero no solo para trabajar, sino incluso con fines oraculares. Es decir, que habían aprendido a secretearse con la hoja de coca, ¿no? Entonces, yo supongo que es muy complejo rastrear la posible influencia poética que trajeron estos migrantes. ¿Qué nos podrías tú aclarar de este panorama? Que supongo que no es fácil de aclarar. No, yo creo que sobre todo es un campo por estudiar, es un campo que no se ha estudiado. Y acá el tema es la lengua. Es decir, no, incluso los Nikkei, los descendientes de los japoneses, muchos de ellos no aprendieron el japonés o no Y aprendieron el japonés escrito. Watanabe directamente indica que su padre no le quiso enseñar japonés para que él no sufriera la discriminación y la problemática lingüística que él había sufrido. Por eso es bien delicado plantear a Watanabe como un poeta casi japonés, porque nos olvidamos de la influencia del castellano tusco de la madre. Bueno, ya hay gente que lo ha resaltado, ¿no? Pero es la influencia del castellano tusco andino de la madre, pero por supuesto que hay una sensibilidad japonesa. Bueno, te continúa, Alonso. Claro, sí. Sí, de hecho yo pienso que eso es esta vía, digamos, que no sé cómo decirle, la vía peruano-japonesa, de alguna manera, tiene dos momentos, ¿no? Este momento de los inmigrantes que traen, que conocen la lengua, muchos de ellos no saben escribir, y ese es otro tema, porque muchos de ellos son contratados como campesinos, casi venían de condiciones muy pobres, y muchos de ellos no tenían ese nivel, digamos, cultural de otros japoneses de las grandes urbes o lo que sea. Entonces, muchos de ellos no sabían escribir, pero algunos sí, y algunos escribieron. Tienen manuscritos, tienen diarios, por ahí poemas. Eso no se ha estudiado. Vaya. O Y, sea, es toda una y- beta, digamos. exacto, todo eso no se ha estudiado. Incluso yo he conocido casos de personas que han venido, bueno, no conocí directamente a las personas, pero que escribieron y que sus hijos tienen guardados, o sus nietos tienen guardados los documentos, pero que no pueden leerlos. Ah, Y qué no se estudia. interesante. Eso Es súper interesante. Y esa, estás revelando al público una beta de oro académica. si hubieran más peruanos investigadores que sepan
bien el japonés, no solo, digamos, el japonés estándar de ahora, sino el japonés de ese entonces, y pudieran tal vez leer, que bueno, es otro tema, ¿no? A veces está con caligrafía, a veces los caracteres se registran de manera un poco curiosa, ¿no? Entonces hay toda una expertise también en cómo leer manuscritos. Si hubiera más investigadores peruanos que supieran eso, pues yo creo que ya estarían investigando el tema, sobre todo a través de algún estímulo de la Asociación Peruano-Japonesa, ¿no? Porque es un tema muy interesante, muy, muy interesante. Y de este tema que no se ha explorado, surge también, por un lado, la comunidad Nikkei, que tiene autores que se han acercado a la literatura japonesa, usualmente por la vía indirecta, ¿no? Es decir, a través de traducciones, bueno, más que traducciones, de mediaciones, o de referentes, o de comentarios, y hay otros que también se han acercado a textos japoneses, tal vez no leyendo el texto en japonés, pero sí una traducción del mismo, ¿no? Porque esta vía, digamos que de lectura es un poco distinta a leer la creación de un francés y un inglés basada en el haiku japonés, ¿no? Ahí hay más mediación todavía. Pero leer la traducción al inglés o al francés o a otro idioma de una obra literaria japonesa ya te da un acercamiento un poco más cercano, ¿no? Para mí Sí. esta es nuestra vía directa. Es como la vía que solo la posibilitan las traducciones de textos japoneses, ya sea traducción indirecta o directa. Evidentemente es ideal que existan más traducciones directas, pero esto recién es un fenómeno que recién ha sucedido en estas décadas, ¿no? Traducciones directas del japonés al español, ¿no? Y ya no te hablo de lectura directa de los textos japoneses porque no existe eso todavía en Perú, ¿no? Salvo en algunos casos muy contados, ¿no? Sí, Eh, es muy interesante porque está dando cuenta de todas las complejidades que sí, necesitamos tomar en cuenta para leer autores en los cuales hay una evidente presencia japonesa, pero por todos estos datos que tú estás comentando, es una presencia japonesa evidentemente heterogénea, sí, transculturada y finalmente profundamente andina. Pienso en dos casos particulares que a mí me gustan mucho, como Watanabe, que ya lo anticipé, y Doris Moromisato, porque en ambos casos, además de el interés que yo tengo, bueno, incipiente, de amateur, evidentemente, ¿no? Por estas cuestiones, también está la cuestión ecopoética, ¿no? El claro. diálogo con el territorio en ambos autores. ¿Tú cómo lees a Watanabe y a Moromisato? O sea, ¿cómo, en dónde sientes la presencia de lo japonés en ellos? Yo creo que, bueno, acá voy a comentar que de quien ha aprendido mucho sobre estos temas es de Diego Alonso Sánchez, que Sí, ese también es un amigo en común, sí, está sí, bien. Sí. eh, él me ha enseñado muchísimo sobre estas cosas y bueno, seguimos conversándolas siempre porque trabajamos juntos en nuestro proyecto de Retama, junto a Gonzalo Marquina, que es una escuela de haiku que acabamos de hacer. Eh, pero bueno, sobre el tema, yo Ahorita pienso. vamos, no creas que el hecho de que hayas llamado Retama, de que llame Retama a la escuela de haiku se me ha pasado, ¿ah? Solo que ahorita vamos a volver, ese es un tema muy importante, ya, a ver, porque no pudieron escoger flor más andina para nombrar a la escuela de haiku, ya, pero sigamos con el tema de Watanabe y Moromisato. Sí, yo creo que en el caso de la literatura, podríamos decir Nikkei o literatura peruano-japonesa, hay un vínculo evidente con Japón, no solo en el caso de los poetas, sino también de algunos narradores peruanos. Y yo creo que en cada ¿Cómo caso es, quiénes, Alonso? ¿Cómo quiénes? ¿A quiénes nombrarías de los narradores? aparte de Watanabe y Doris Moromisato, Sí, narradores. narradores, yo diría, bueno, está Carlos Yoshimito, está Augusto Higa, por supuesto. Está, bueno, ahora Eduardo Tokeshi publica entre poesía, narrativa, y se me está escapando uno también de importancia.
em, Iwasaki. Iwasaki, Fernando Iwasaki. Así, y además hay que incluir un nuevo elemento, ¿no? Porque habíamos hablado de poesía, entonces incluido narrativa, pero también están las artes, ¿no? Empezando Además, por Pilsa Tuxilla, sí, ¿no? además están las artes. Sí, yo creo que en cada caso es particular, es decir, la apropiación de alguna manera o el diálogo con lo japonés a veces se da en el plano de referentes, ¿no? Mencionan un nombre o, ¿no? Hay un poema de Watanabe que habla de la estampa del Tamaro, esto, ¿no? Son como, a veces está más en la temática, a veces más en cierto estilo que se le da, o la estética, ¿no? Que ya es un tema un poco más interpretativo, pero yo creo que en todos los casos, acá las claves más importantes son las de memoria, las de identidad y las de familia, ¿no? Es decir, la literatura peruano japonesa, en la aproximación que tienen a Japón, se mueven casi siempre por estas tres claves: memoria, identidad y familia, ¿no? Ya cada autor dialoga de manera, o incluso a veces utiliza retóricamente ciertas cuestiones japonesas para plantear su poética, y hay algunos incluso que no se quieren vincular con los japoneses, ¿no? Hay poetas Nikkei, jóvenes, no tan jóvenes, que no quieren que se les identifique como poetas Nikkei o literatura Nikkei, ¿no? Eh, Bueno, incluso Watanabe en algún momento como que se molestó, ¿no? De ser claro, tan estigmatizado, exacto. estigmatizado, por decirlo de alguna manera, tan catalogado como Nikkei, pero en el fondo él lo propiciaba también, ¿no? Ahora, hay una frase, es un juego ahí que tiene Watanabe medio complejo. Ahora, hay una frase de Watanabe que a mí me parece muy interesante y me gustaría que la comentes. Watanabe lo que dice es que el haiku es ante todo una actitud, Ujú. ¿no? O sea, dice, más que un estilo literario, más que una versificación, él habla de una actitud. ¿Tú cómo ves Claro. esta idea de Watanabe? Sin lugar a dudas es provocadora e interesante, ¿no? Sobre esto me podría extender varias horas porque Bueno, justo acordándonos que es una entrevista de divulgativa, sí, ¿no? haciendo una síntesis, yo pienso que sí, es una actitud y esa es, digamos, la manera de entender el haiku más difundida hoy en día en el ámbito hispanohablante, tanto en España como en Latinoamérica, y que hoy en día se nombra haiku-do, ¿no? O el camino del haiku. Claro, el haiku-do. Ujú. Que el camino del haiku es la actitud de vida que te permite eh, dar lugar a haikus, ¿no? Que los haikus salen naturalmente de ese camino de vida, que tiene una carga de veracidad, de realidad, de lo sucedido en Japón, que es interesantísimo, ¿no? Pero no es del todo cierta, pienso yo. Yo pienso que también el haiku es un tipo de poesía. Claro. Y un tipo de poesía que usa recursos literarios específicos que uno puede utilizar para crear, ¿no? Es decir, si uno no se sabe utilizar, por ejemplo, bien la palabra estación o la palabra cesura o la cesura en algunos casos, sabe trabajar bien imagen, sabe trabajar cierta participación o de lo subjetivo en lo objetivo, es decir, sabe ecualizar lo subjetivo y lo objetivo, etc. Hay una serie ahí de recursos que incluso también está la personificación, la metáfora, o sea, todos esos recursos que nosotros entendemos perfectamente, y en otro plano la asonancia, la rima interna, etcétera, todos esos recursos literarios que en nuestra tradición poética conocemos, existen en el haiku japonés y además existen otros. Entonces, cómo se utilizan es lo que da lugar a un buen haiku bajo el criterio de los mismos estudiosos japoneses. Sí, Lo que así sucede es. a veces es que los japoneses, a la hora de hablar del haiku latinoamericano o el haiku en general extranjero, no lo miden bajo criterios literarios, sino lo miden en tanto que tanto está haciendo el puente cultural entre ambas culturas, Claro. ¿no? Entonces, por eso premian haikus que tienen una referencia a algo muy local, pero a la vez mantienen la forma 575 o cosas por ese estilo, ¿no? Eso es lo que valoran. Ya cuando evalúan
en la mayoría de casos, haikus escritos por los japoneses lo hacen con criterios más literarios, ¿no? Cómo está dialogando con la propia tradición, cómo el sentimiento mismo o la intuición misma que tan potente es, ¿no? Ese tipo de criterios. Interesante, ¿no? Entonces, sí, Interesante. Ese último me parece muy interesante. Ahora, ya para pasar al tema de digamos, del cultivo del haiku entre escritores no Nikkeis peruanos, ¿no? Se me vienen a la mente dos nombres, Cisneros Cox y sí, Sologuren. por supuesto. ¿Qué nos puedes decir tú de este cultivo del haiku no Nikkei en el Perú? ¿Cuándo empieza? ¿Cuáles son las características de estos primeros, de estos pioneros de esta vertiente? Sí, yo, bueno, antes de entrar a eso, quería cerrar el tema anterior Ah, diciendo que, disculpa, disculpa. no, no, está perfecto, pero que Watanabe, digamos, tiene cierta retórica de Japón en su obra y a veces se vale de esa retórica para identificarse de cierta manera o utilizarla como un recurso dentro de su poética, y a veces no, ¿no? A veces se deslinda, pero el acercamiento que él tuvo a la literatura japonesa fue bastante mediado, es decir, él no leyó, no pudo leer obras japonesas, incluso muchas traducciones no se habían publicado todavía. Y entonces acabamos al último punto, que es la llamada vía directa, por así decirlo, que viene de las traducciones, ¿no? Y en este caso, personas como Javier Sologuren y Cisneros Cox son claves. De hecho, Sologuren es uno de los primeros peruanos en traducir, traducir poesía japonesa. Él tiene un pequeño librito del 67 de la rama florida que se titula Poesía japonesa, tanka, haiku, mezcla todo. Y es un librito bueno, yo solo he visto en una ocasión muy artesanal y que trae como unos 20, 30 poemas de todo tipo traducidos desde el francés. Claro, Del 67. es una operación semejante, creo, a la que realiza Octavio Paz, si no me equivoco. Sí, sí, Octavio Paz vendría a ser en Latinoamérica casi el primer traductor, porque tradujo Sendas de Oku, el diario de viaje de Basho, junto a Eikichi Hayashiya, ¿no? En este caso, Sologuren no se apoyó en un traductor japonés. Esto es en el 67, es decir, es muy temprano en la historia de Latinoamérica, de nuestro acercamiento en general de Latinoamérica, es algo muy temprano. Y ya en este periodo, fines de los 60, 70, que Japón empieza a verse como, bueno, empieza a ser una potencia y empieza a ser un lugar muy interesante otra vez para los intelectuales y para los estados, empieza a haber un acercamiento mucho más cercano y salen ciertas traducciones al español de textos japoneses, ¿no? Aquí estamos en la segunda ola de japonólogos, sobre todo estadounidenses, ¿no? Ya los clásicos estadounidenses, incluso Nikkeis estadounidenses, que publican y estudian textos japoneses. No sé, estoy hablando de Donald King, de Kenneth Yasuda, de Hermione Roy, ¿no? De personas que ya tenían un conocimiento de la lengua mucho más grande de Japón Sí. y que podían traducir directamente. Además, digamos, a pesar de todas sus limitaciones, la labor de difusión del doctor Suzuki también fue bastante importante, ¿no? Exacto. Además, sí, tenemos japoneses que empiezan a traducir o a difundir la cultura japonesa en otras lenguas, ¿no? Como Suzuki, que es un caso clarísimo y que gracias a Suzuki se da todo un acercamiento, bueno, en gran parte gracias a él, al haiku como poesía zen en Estados Unidos y que se acerca mucho a los intereses de personas como Kerouac, ¿cierto? Entonces, Que motivan también el vínculo después con Sakaki, ¿no? Con Nanao Sakaki de los por Beatles, ejemplo, y ahí de está Gary Snyder, de Allen todo lo Ginsberg, que estudian y Sakaki, Jackson. ¿no? Sí, ese es el tema de Yashkin, en efecto. Sí. Pero sí, en Perú, digamos, tenemos este momento en que Sologuren ya está acá hace unos años, ha vuelto de Suecia, está publicado en la rama Florida, ayudando a jóvenes poetas, eh, y como una persona casi de mundo, por así decirlo, trae este tema, ¿no? De los japoneses, le interesa, y publica este pequeño libro. Unos años después, publica otro libro, Corola Parva,
en el 77, me parece, que trae algunos textos inspirados en el haiku japonés, pero que también están dialogando en realidad un poco más con la tradición del haikai latinoamericano, ¿no? Esto que yo llamo la tradición del haikai latinoamericano, es decir, todo lo que viene de José Juan Tablada y en el caso peruano incluso tenemos otras figuras que bebieron de José Juan Tablada y estas mediaciones de Francia y de España de los 30, que es Alberto Guillén, el arequipeño Alberto Guillén, que publica un libro que es Ocios, no, ¿cómo es el libro? Pero bueno, que trae entre otras muchas cosas haikais, ¿no? Y aparte de Guillén, bueno, Cuando dices haikais, te refieres a los haikus de acá. es que en verdad claro, es complejo, porque digamos, haikai era el término que se le daba a esta poesía antes de la modernización, ¿no? Antes de que Masao Kashiki, a fines del siglo XIX, inicio del siglo XX, lo denominara haiku. Ah, ya. Antes era haikai. Y digamos, Shiki hace un linaje del haiku, ¿no? Va hacia atrás y dice, toda esta línea que viene de Basho es haiku, y estas otras escuelas que están muy unidas a la práctica del renga, y qué sé yo, y esto no es, eso se mantiene fuera del haiku, por así decirlo. Y además él dice que el haiku es solo la forma poética del 5-7-5, ¿no? Que igual varía la estructura, pero esa forma breve, no la unión con la poesía encadenada del renga. Entonces, digamos, debate terminológico sucedió en el momento en que los primeros occidentales bebieron de la literatura japonesa, entonces muchos hablan de haiku, de haikai, no de haiku. Y Claro. ese término quedó flotando. Pero al Entonces, mismo tiempo, también el haiku bebe la literatura occidental y empieza hacia finales del siglo XIX a haber un haiku libre, de versificación libre también. totalmente, totalmente. La, Además, la cuestión es interesante porque da cuenta de que las cosas son mucho más fluidas de lo que se podría pensar, ¿no? exacto, volviendo al tema inicial de la literatura, ¿no? En Japón, el bungaku pasó a ser algo así como literatura imaginativa escrita en lengua nacional. Esa fue más o menos la definición que se le dio ahora a la literatura en el Estado moderno. Y Shiki, Masaoka Shiki, que es como considerado el cuarto maestro de haiku, el cuarto gran maestro de haiku, ¿no? Toma esa noción de literatura y la aplica al haiku y dice la literatura, y en este caso el haiku, es una creación individual, además. No es una creación colectiva, entonces lo desvincula de la práctica de poesía encadenada. Y además es una creación en la cual lo más importante es el producto, no el texto, no las circunstancias de composición, si el haiku fue pensado como un cumplido al anfitrión, si fue pensado para homenajear a tal evento, todo eso no importa, importa el texto mismo. Entonces, esa visión que es traída un poco de Occidente es la Claro, que Shiki aplica al haikai y lo vuelve, digamos, lo empieza a pensar como haiku, está ¿no? bien. Además está la cuestión del yase, que bueno, eso por ahí ya me iría mucho, Sí, sí, está bien. pero sí, hay un vínculo ahí, y bueno, evidentemente después con la introducción del verso libre, hay poetas del haiku que empiezan a experimentar con el ritmo, entonces hay haikus de verso libre, por así decirlo, haiku de ritmo libre en realidad, haiku sin palabra estación, que era fundamental, los haikus que aluden a temas históricos, que antes se hacía con pinzas, haikus con más una inclinación política, o que viene de, digamos, esta vertiente de la literatura proletaria o la literatura naturalista que está en Japón, ¿no? Entonces, es un diálogo muy fluido, solo que nosotros cuando lo analizamos, a veces lo vemos como Japón influenció Latinoamérica, cuando en realidad la influencia es casi un triángulo, ¿no? Entre Latinoamérica, Japón y las corrientes hegemónicas de Estados Unidos y Europa. Y es así. Ahora, no sé si en Japón hay una influencia de Latinoamérica, eso sería interesante también, ese puente.
Bueno, pero seguro que sí lo hay. Yashkin ha encontrado a poetas campesinos fervientes, amantes de Atahualpa Yupanqui, por ejemplo. Por ejemplo. Entonces ahí habría que ver. Y justamente, ya para ir perfilando el final, ¿no? Todavía un poco, hay tiempo, pero para ir perfilando, y ya Ujú. que hemos nombrado a Yashkin por segunda vez, la pregunta es, Yashkin pone mucho hincapié en el hecho de que el haiku es también un género popular en Japón. Entonces Sí. un poco lo desmitifica a esta idea del haiku como testimonio del satori, ¿no? De la iluminación. No lo niega, pero lo entiende de una manera más simple y popular. Tanto es así que la frase de Watanabe completa es: el haiku es una actitud, pero es una actitud muy complicada. Y Yashkin lo que dice: el haiku sí es una actitud, pero es una actitud muy simple. Y Yashkin ve justamente en tu poesía, en tu práctica del haiku, una primera comprensión del haiku como poesía popular en tu propia poética. ¿Tú cómo ves esto? ¿Tú sientes que es acertada esa lectura? Bueno, yo creo que Jack King es muy generoso. De hecho, yo sí considero que el haiku es poesía simple, sobre todo simple, pero que la simpleza a veces es difícil, ¿no? Porque estamos tan metidos en esta vida contemporánea en mil cosas que nos olvidamos de lo simple, de lo que puede ser la contemplación o la conexión con el entorno, ¿no? Sin estar pensando en instrumentalmente o simplemente estar interconectado digitalmente con un montón de cosas al mismo tiempo, ¿no? Entonces, a veces la simpleza es difícil de alcanzar en Tanto es nuestra... así que yo pienso que incluso el Satori es simpleza, ¿no? En el sentido, digamos, de la escuela Chan, que hereda luego el budismo Zen, que la conciencia búdica es la condición primordial del ser. Solo que por entrar en demasiadas complejidades, en nuestros deseos egoístas y en múltiples pensamientos desordenados, nos olvidamos que la iluminación de esa simpleza. Ahora, a mí me parece muy interesante que se marque esta comprensión del haiku como una contemplación de la simpleza, porque ayuda a entender un poco más el alma detrás del haiku. Además de ello, Yashkin también marca en tu práctica de haiku la ecopoética, es decir, el diálogo con el territorio. Ahora, es muy interesante, ahora sí volvemos al tema de Retama, que llamaran con una flor tan andina una escuela de haiku en el Perú, porque lo que yo veo en tu práctica, por ejemplo, en el libro sobre la estación de las Lúcumas, creo que se llama, ¿no? Sí. ¿No? Temporada de Lucumás, sí. ¿Cómo? Temporada de Lucumás. La temporada de Lúcumas. Es justamente un diálogo con la fauna, la flora del Perú. O sea, no hay una cuestión exotizante, no estás hablando de la flor de loto, ¿no? Podrías, Exacto. pero no lo estás haciendo, no estás tomando los propios referentes incluso de la casa de tus abuelos que nombras en alguno de los poemas, ¿no? Sí, de hecho, con Retama apostamos por una aproximación más intercultural, por así decirlo, al haiku japonés. Es decir, nosotros pensamos que en esta vía indirecta de la que tanto hemos hablado se ha dado mucho la apropiación, ¿no? Es decir, tomar ciertos referentes y usarlos para, digamos, ciertos fines retóricos, estéticos, pero el acercamiento que se puede tener y el aprendizaje que realmente se puede tener a la literatura japonesa viene por la interculturalidad, ¿no? Viene por entender ciertas claves de la literatura japonesa y verlas en la realidad local, en la realidad de cada uno. Entonces, por eso escogimos a la retama como símbolo, que además ahí en el logo se parece un poco a la flor de loto, pero no. Este, y, eh,
y bueno, yo en mi poesía particularmente siento que en ese momento escribí simplemente algo honesto, ¿no? Yo uno de los principios japoneses de escritura que me parecen más bonitos y que siempre vuelvo a eso es el makoto, o la sinceridad, la honestidad, y que es un principio bajo el cual gran parte de la literatura japonesa se ha movido como una expresión o un testimonio honesto de lo que uno ha vivido, De la ¿no? Esa sinceridad del noción corazón, ¿no? El del corazón honesto, corazón. ¿no? Exacto, del corazón. Y eso se opone para mí a la vanidad, al artificio, a la búsqueda de posicionarte o de identificarte, crear una imagen muy, no sé, muy, digamos, adecuada de uno mismo como el poeta, como literato, ¿no? Para mí la honestidad es simplemente escribir desde el corazón. Y eso es lo que intenté en ese momento, que tenía algunas lecturas. Bueno, y ahí está la base de la ecopoética, ¿no? Porque la ecopoética, según la entendemos aquellos que la venimos practicando y reflexionando desde Indoamérica, es una poética del corazón, una poética capaz de sentir la pertenencia del ser humano al flujo de la vida, ¿no? Al tejido cósmico. Y eso solo Exacto. se puede hacer desde el corazón. Ahora, yo pienso, por ejemplo, en el caso de la princesita Yungay, ¿eh? Que no todo el mundo es consciente que la princesita Yungay es descendiente de japoneses, ¿no? Incluso tiene una canción en japonés, ¿no? Y cómo silvana, digamos, eh, eh, por momentos muy armónicamente, el guayno de banda con ciertas tonalidades japonesas en algunas versiones de la princesita Yungay. Es un tema interesante para estudiar. Ahora, y esto tiene que ver con, volviendo a ese tema de Manco Cápac, fue japonés, ¿no? Eh, Actualmente ya hay gente que practica el haiku en quechua, por ejemplo. Yo conozco algunos experimentos hechos por Landeo, por Pablo Landeo, y supongo que hay otros autores. Asimismo, por Yashkin sé que hay autores mayas, hay autores mapuches, hay autores de distintos pueblos indígenas que empiezan a practicar el haiku, lo cual no deja de ser, de llamar la atención, pero al mismo tiempo yo sí le encuentro un sentido, porque tengo la firme convicción que hay un diálogo muy íntimo entre las raíces culturales del Japón, que evidentemente no nos vamos a poner en el plano eugenésico imperial de pensar que el Japón es una isla totalmente pura, ¿no? Hay influencias de China y del resto del Asia, pero hay algo muy difícil de nombrar, por decirlo de algún modo, no muy querido por la filosofía actual, algo muy esencial en Japón y en los Andes que parece tener algunas resonancias. ¿Tú lo percibes también? Sí, yo siento que puede ser la vida más contemplativa, más en conexión con el entorno, de circunstancias de alguna manera disímiles, pero que se construyeron sensibilidades similares, ¿no? Obviamente, y esto es lo triste, en nuestro caso, mucho de esa tradición fue descontinuada, ¿no? Debido a la conquista y a toda digamos, el no registro de lenguas y ciertas cosas que en Japón no se dieron. Más bien, en Japón la producción literaria, incluso moderna, bebe de las raíces, de las mismas raíces que, digamos, tenía esa sensibilidad hace milenios en el archipiélago. Es decir, su tradición de alguna manera es continua y yo creo que por eso han sabido desarrollar, han sabido darle forma a lo largo de siglos a una sensibilidad, no sé si llamarla indígena o una sensibilidad Del corazón, pues. del Y corazón. ahí está la indigeneidad. Ahí justamente está la indigeneidad. Ahora, tú sabes que yo no soy, yo no me lamento tanto de la cuestión de la conquista, no porque no reconozca los procesos de extirpación de idolatrías y de pérdida cultural, sino porque creo que a pesar de todo ello hay mucho que subsiste. En Sí, el caso de la Amazonía peruana, que no fue parte del virreinato de una manera tan aguda,
Eso es muy notorio. Claro. Por eso mismo, este proyecto de el Japón, porque tú has hablado de que el Japón moderno sigue bebiendo de las raíces ancestrales, pero también en todo momento has hablado que el Japón moderno se construye en un diálogo con Occidente. Entonces lo que se propone, que es un tema que para mí es muy querido, es el de una modernidad heterogénea, una modernidad alternativa, una modernidad a la japonesa. Yo creo que esto podría ser una profunda enseñanza para nosotros. Es decir, el rescate de las raíces indígenas, de los componentes heterogéneos de nuestro ser andino, no demandan una ruptura con Occidente, sino que más bien demandan un cultivo de nuestra heterogeneidad, de todas nuestras raíces, y tratando de generar un equilibrio en el cual la modernidad no sea una aplanadora, sino que podamos asimilarla digestivamente. Y siempre digo, para mí el anime japonés o el manga japonés es un ejemplo muy claro de esta posibilidad a nivel estético, ¿no? Sí, sí, pienso exactamente igual. O sea, pienso que es un tema complejo, que no es tan simple como decir lo moderno y lo anterior a lo moderno o algo por el estilo, sino que hay ahí un puente y una heterogeneidad. De hecho, la modernidad japonesa se ha estudiado un montón. Hay muchísimos textos que hablan sobre cómo, digamos, los japoneses tomaron ciertas prácticas modernas del mundo occidental, pero las combinaron con creencias propias o con su propio sistema político, y que incluso esto sucede en la actualidad, ¿no? Muchos ven el sistema de partidos políticos japoneses y cómo se manejan a nivel de gestión y de la población como algo, una herencia confuciana, sumamente japonesa, un confucianismo a lo japonés, digamos, eh, que adopta el formato o la estructura moderna heredado, bueno, tomado de Francia, ¿no? De Estados Unidos. Entonces, sí, ese tema yo creo que también sucede en la literatura, y para volver un poco al anterior y traer un ejemplo de cómo este puente puede darse, porque en realidad estamos, a pesar de todo lo sucedido, yo creo que seguimos en la etapa de construcción del puente, que se debe a la lengua, ¿no? En gran parte la distancia que genera la lengua. Yo hablé de Javier Sologuren, que publicó este librito en 1967, pero después Sologuren publicaría este de acá, El rumor del origen, Sí. del 93, en la PUC. Y este sería el libro, el primer libro que trae una antología de poesía, narrativa, teatro, ensayo de Japón. Si bien la traducción es del francés o del inglés, ya que esto exista, haya existido, circulado dentro del medio peruano, posibilita un acercamiento mucho más cercano a la literatura japonesa. En esta época, noventas, e incluso un poco antes, ya habían traducciones, muchas más traducciones al inglés, al francés y al español ahora de literatura japonesa. Y autores como Cisneros Fox también empezaron a beber de esas traducciones. Cisneros Fox, para mí, en todo caso, es el poeta que se acerca por primera vez, bueno, el poeta peruano que se acerca por primera vez al haiku japonés desde el corazón, para mí. Porque Cisneros Fox empieza muy joven a leer sobre estas cosas que estaban apareciendo en su entorno, y empieza a escribir haikus sobre las playas donde él iba. Él tiene un poemario del 81 que se llama Lomas, y es una colección de haikus dedicada a la playa de Lomas, en Arequipa. Eso para mí, más allá de que el poema a veces contiene ciertos elementos que se alejan de la estética japonesa, etc., ese gesto para mí de dedicarle un poemario a una playa que él quería, ya demuestra otro acercamiento. Excelente. Bueno, Alonso, te agradezco muchísimo por tu tiempo No, y gracias. te invito, digamos, como a todos los que están estudiando estos temas y que nombras estos textos de la modernidad japonesa, esos estudios, que yo creo que serían muy útiles divulgarlos para repensar nuestra propia modernidad.
Creo que el aporte no se limita, o sea, parte de lo literario, pero no se limita a lo literario, sino que es un aporte a todo el conjunto de las culturas andinas en búsqueda de una propia modernidad. Alonso, te agradezco muchísimo, ha sido muy interesante escucharte, me ha nutrido mucho tu conversación y estoy seguro que así también nutrirá a nuestros oyentes. Así que muchas gracias. Muchas gracias a ti. Y lo mismo digo, yo he aprendido muchísimo de esta conversación. Gracias por